Bien, entonces iniciamos. Hoy queremos compartirles sobre cuáles son las 6 claves para poder hacer un ejercicio de direccionamiento estratégico que sea certero para el año 2021. En este momento estamos trabajando, nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando con los entornos hiperdinámicos. Cada vez estamos abocados a momentos y entornos más competitivos. La agilidad hoy prima por encima de otros atributos que deberíamos tener en consideración antes en las organizaciones, y el mercado y todo lo que gira alrededor de las organizaciones está demandando una alta capacidad de respuesta en términos de oportunidad y de velocidad. Frente a eso, cada vez más las organizaciones se ven retadas a generar productos y servicios que realmente sean innovadores para los clientes, donde se evidencia de una manera tangible cómo crear valor para el mercado y de una manera muy significativa para los inversores, y cómo a través de estas nuevas dinámicas se pueden aumentar la productividad y el compromiso de los miembros del equipo en las organizaciones. Al interior de las empresas, adicional a eso, cada vez más vemos múltiples generaciones, donde la mayor parte de nuestros colaboradores quieren unirse a las organizaciones en función de un propósito, o sea, que realmente haya algo que nos conecte, donde podamos tener equipos que tengan la capacidad y la habilidad de actuar con rapidez, de innovar, de inspirar dentro de la organización, y donde adicional a eso podamos enfrentar con claridad y podamos observar de manera diáfana los desafíos a los que las organizaciones hoy se están, digamos que, enfrentando. Lo vemos cada vez más, pues no solamente con lo que estamos viviendo ahora del COVID-19, sino con muchos eventos disruptivos en cuanto a temas tecnológicos, en temas de patrones de compra, de consumidores, que hacen que las organizaciones tengan que trabajar cada vez más con mayor velocidad y agilidad. De cara a eso, hemos visto cómo a lo largo del tiempo los modelos estratégicos han venido evolucionando. Iniciaron las organizaciones con un modelo jerárquico donde primaba, o digamos que aún en algunas organizaciones que operan bajo estos modelos, primaban los criterios de eficiencia operativa. En estos tipos de organizaciones, los líderes de las empresas se centran en demostrar su eficiencia a partir de estructuras, de roles, de responsabilidades, de aclarar los niveles de límites de autoridad. Y pasamos ahora a un modelo cada vez más sistemático. Esa es la siguiente evolución en los modelos estratégicos, donde ahora no estamos en función solamente de roles y responsabilidades, sino en los modelos sistemáticos trabajamos en lo que tiene que ver con la alineación. La alineación en términos de la estrategia, con la estructura, los procesos, la tecnología, la innovación, es cómo se mejora de una manera importante la salud organizacional, ya no viéndola como una entidad jerárquica, sino viéndola como un sistema. El siguiente modelo es el modelo de capacidades, y es donde ya las organizaciones no solamente tienen estructurado o tienen alineados estrategia, personas, tecnología y procesos, sino donde además aprenden a identificar realmente cuáles son las capacidades que apalancan el desarrollo de sus modelos de negocio, y donde deben identificar de manera explícita cuáles son esas habilidades o esas capacidades que les va a permitir trabajar de una manera más estructurada de cara a los desafíos del entorno y de cara a lo que está planteando o requiriendo el mercado en la actualidad. Y el modelo más reciente, que es el del que les queremos compartir y les queremos hablar durante este webinar, es el modelo de los ecosistemas. Los ecosistemas son la evolución del modelo de las capacidades, donde ya trabajamos en plataformas de carácter ágil. Los ecosistemas lo que nos permiten es poder entregar una mayor aniquilación de capacidades hacia 4 temas que son súper importantes, que son la detección del entorno, la agilidad, la innovación y la orientación hacia las necesidades del cliente. Cada organización, de acuerdo a su contexto o a su momento organizacional, puede estar en cualquiera de estos 4 modelos estratégicos.
Lo importante es que con el paso del tiempo, pues vayan evolucionando de un sistema a otro hasta llegar idealmente a modelos de ecosistemas. ¿Quiénes tienen modelos de ecosistemas, por ejemplo, en la actualidad? Lo vemos en plataformas como Amazon, lo vemos en plataformas como Tencent, muchas de las grandes organizaciones que están trabajando en temas de tecnología. Una Alibaba es una compañía que trabaja en modo de estrategia a nivel de ecosistemas, donde se orquestan muchas células de trabajo colaborativo en función de una visión empresarial. El modelo que queremos desarrollar el día de hoy es el modelo sobre el cual vamos a trabajar los 6 aspectos claves para la construcción de una estrategia exitosa para el 2021. Es un modelo que fue creado por David Ulrich, uno de los principales pioneros del management a nivel internacional. Este modelo es un modelo de un sistema orientado al mercado y tiene seis principales pilares. El primero de ellos es el entorno y es cómo hoy en día nos apreciamos y anticipamos todo eso que está cambiando alrededor de las organizaciones y nos permite identificar cuáles son las condiciones que pueden afectar nuestra organización y que le van a dar la forma al futuro de nuestra empresa. La siguiente etapa es la construcción de una estrategia y es donde realmente tenemos clara la hoja de ruta que nos permite diseñar con una manera clara y fácil el camino que debemos seguir para poder aprovechar las oportunidades que hemos identificado en el entorno. Luego, el modelo de capacidades, que es el que nos permite articular de manera adecuada todos los recursos internos de la organización para poder ejecutar de una manera adecuada esa estrategia, para luego seguir con la morfología, que es cómo le damos estructura a la organización que nos permita apalancar desde la estructura la estrategia. Finalmente, seguimos con el modelo de gobernanza, donde establecemos todo lo que tiene que girar alrededor de la cultura, el accountability y todos los elementos que nos permiten establecer los sistemas de control y gobierno de la organización. Y finalmente, un aspecto preponderante que es el estilo de liderazgo, y es garantizar si tenemos el nivel que requerimos de liderazgo y de marca compartida para que todo el proceso de despliegue estratégico que se ha construido en la organización se puede implementar, se puede llevar a la práctica. Es decir, si tenemos el equipo correcto para la estrategia correcta en el momento de mercado en el que nos encontramos actualmente. Entonces hablemos sobre el entorno. Esta frase nos gusta mucho porque esta frase hace evidente algo que a veces damos por descontado y no, digamos que no le trabajamos con mucho rigor y juicio en las organizaciones, y es: no identificar el entorno sería como diseñar un edificio sin saber cuál va a ser su futura utilidad. A veces, y lo que nosotros nos hemos encontrado en la experiencia profesional que hemos tenido construyendo ejercicios de direccionamiento estratégico, es que los líderes de las organizaciones dan por descontado lo que está pasando en el exterior y muchas veces nos conformamos solamente con mapear ciertas variables del entorno. Solamente monitoreamos la competencia, podemos estar mapeando temas de carácter regulatorio o normativo, pero muy pocas veces hacemos un ejercicio riguroso de entender si estamos monitoreando todo lo que puede ser la política pública, como los temas asociados al gobierno, a la cultura, a las normas del medio ambiente, a los temas de las comunidades, pueden afectar de manera importante nuestro modelo de negocio, bien sea para generar una oportunidad o para mitigar un riesgo. Entonces, estar pendientes del entorno es lo que nos permite realmente identificar cuáles son esas oportunidades de negocio que yo puedo visualizar en adelante para la empresa, pensando de una manera visionaria. Uno de los grandes planteamientos de este modelo es que el entorno per se no se debe monitorear solo para entender o diagnosticar mi situación actual, sino realmente para proyectarnos de cara a 2 o 3 años adelante y poder empezar a trabajar sobre las oportunidades que tengo que empezar a desarrollar desde ya para afianzarme en un futuro con una posición sólida y competitiva. Por eso, quienes se mantienen confiados o en el éxito de su pasado o en la comodidad de su presente
están corriendo el riesgo más grande de cara al futuro. Nos encontramos con muchas organizaciones que hoy día dicen, no, es que siempre lo hemos hecho así, así es como nos funciona. Hay una poca aversión, hay una aversión a poder explorar nuevas alternativas, nuevos caminos, nuevos modelos. Entonces, frente a eso, lo que queremos proponer acá es, hay que estar pendientes del entorno. ¿Y por qué? Porque ninguna industria hoy es ajena a los cambios del entorno. Y acá quisiéramos dejarles esta reflexión. Esta reflexión es una matriz de cómo hacer, de qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo de manera correcta o incorrecta, y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Muchas personas podrían decir que el peor de los cuadrantes es estar haciendo mal las cosas y estar haciendo mal lo incorrecto. Y que lo ideal sería hacer bien lo correcto. Sin embargo, con el análisis que se ha hecho de este modelo en muchas organizaciones y con encuestas que se han hecho a muchos líderes organizacionales, lo que se ha detectado es que realmente el mayor peligro de una organización, perdón que me pasé la diapositiva, es estar haciendo bien lo incorrecto. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no estamos midiendo si en el momento actual de nuestra organización, eso que estamos haciendo hoy realmente es lo correcto para nuestra organización o deberíamos estar innovando y anticipándonos a nuevas formas de hacer las cosas en nuestra empresa. Entonces, uno de los desafíos que tiene el estar monitoreando constantemente el entorno es estarse retando a salir de la zona de confort para identificar esas oportunidades. Por eso, el mensaje en la parte del entorno hoy es, para crear una posición competitiva, hoy definitivamente hay que salirse de la zona de confort, hay que empezar a pensar fuera de la caja, hay que leer el entorno de cara al futuro, no de cara a lo que estamos viviendo hoy, ni a lo que pasó hace un tiempo en nuestra organización, con el propósito adicional de empezar a gestionar y a identificar los riesgos a los que está expuesto nuestro negocio. Una de las prácticas organizacionales que se debería llevar en cualquier empresa de manera rigurosa es la identificación y la gestión de los riesgos a los que estamos expuestos. No solamente desde la perspectiva de los riesgos legales o los riesgos fiscales, sino también de los riesgos a los que estamos expuestos por la pérdida de competitividad, por la copia de un producto, riesgos de carácter reputacional, financieros, operativos, riesgos del talento humano, riesgos por cambios de mercado, riesgos porque ingresan nuevos competidores. Cada vez estamos trabajando en ambientes más globales, inciertos, volátiles, cambiantes, ambiguos, y si no estamos permanentemente mirando lo que está pasando afuera, pues la posibilidad de que perdamos fácilmente nuestra posición competitiva o nos quedemos rezagados y obsoletos, pues va a ser muchísimo más, pues va a ser mucho más dañino para la organización el no poder ver eso con claridad. ¿Qué es importante de esta etapa? Y es no solamente identificar los riesgos, mapearlos, leer el entorno, sino además entender qué necesita aprender hoy nuestra organización de cara a ese nuevo futuro y cómo empezamos a gestionar las capacidades organizacionales que se deben empezar a gestar en la organización para poder posicionarnos en una nueva posición competitiva con ese nuevo entorno al que nos estamos enfrentando. La estrategia. Esta frase la mencionó un empresario en uno de los eventos que realizó David Ulrich, y es, nos ha llevado 50 años construir una organización que podríamos perder en menos de 2 años si no cambiamos. Y creo que esto fue absolutamente evidente más este año, pues por todo lo que sucedió con la pandemia, pero ha pasado en muchas otras organizaciones antes de la pandemia, y es quedarnos pensando de la misma manera, actuando de la misma forma, con las mismas, digamos, estrategias del pasado, pues no es la garantía de que en el futuro podamos obtener los mismos resultados. Frente a eso, hay diferentes procesos de evolución estratégica en las organizaciones. La primera de ellas es, siempre arrancamos como de la base más sencilla que todos conocemos, y es hacer un análisis DOFA, pensar en un plan de 1 a 3 años, cómo lo vamos a ejecutar.
Y digamos que ese es como el primer nivel con el que arrancamos a hacer como nuestras decisiones estratégicas, en dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, cuál es nuestro diagnóstico organizacional actual. El siguiente nivel es cuando empezamos a hacer un proceso que se llama alineación estratégica. Y es como a partir de ese diagnóstico, de ese análisis DOFA y de eso que estamos pensando, empezamos a alinear los sistemas de gestión y los sistemas de capacidades de nuestra organización. Empezamos a alinear la tecnología, los procesos, las personas, los procesos de innovación en la organización hacia esa visión o esa misión que nos hemos propuesto en un determinado periodo de tiempo. El siguiente nivel en la evolución es cómo empezamos a desarrollar esas capacidades que nos permiten posicionar nuestra marca de una manera diferente en el mercado. Y no solamente competencias o capacidades de carácter técnico o asociadas a un producto o un servicio determinado, sino cómo lo empezamos a enriquecer a partir de otras capacidades que son de gran relevancia en este momento en las organizaciones, que son la cultura, el liderazgo, el accountability y la capacidad de poder integrar a otros elementos del entorno, del contexto, llámense aliados, partners, hacer alianzas estratégicas y cómo empezamos vía otros mecanismos a enriquecer nuestra estructura organizacional para poder enfrentar esos desafíos estratégicos que queremos desarrollar con cara al futuro. Y el siguiente nivel en la evolución estratégica es un nuevo concepto que hoy en día se denomina agilidad estratégica y es la capacidad que tenemos de transformar, de disrumpir y de reinventar nuestra organización de cara a esos nuevos desafíos del futuro. Entonces, hacia donde debería migrar en este momento los procesos de direccionamiento estratégico es hacia la capacidad de generar agilidad estratégica. Pero no podemos llegar allá si no hemos realizado las etapas previas para poder hacerlo en una secuencia adecuada y garantizando que estamos cumpliendo como todas las etapas o todas las instancias del proceso de evolución estratégica. Por eso, para poder tener una estrategia que sea, digamos que clara, que sea precisa, hay algo que es supremamente importante que a veces por el torbellino que tenemos en el día a día y en la cotidianidad nos impide, es establecer un conjunto claro de prioridades, lo que nosotros llamamos tener foco en lo crucialmente importante. Y es cómo la organización, a la luz de sus objetivos y derroteros estratégicos, define esas metas que van a ser gestadas y gestionadas para apalancar los resultados de la organización. Eso solamente se puede lograr en la medida en que estamos, primero, pensando un paso más adelante del mercado, y es no conformarnos con saber hoy qué está haciendo nuestro competidor y qué está necesitando puntualmente en el hoy nuestro cliente, sino estamos leyendo las necesidades futuras del mercado. Estamos yendo con información relevante a posicionarnos más adelante de lo que estamos haciendo hoy frente a las necesidades o a los mercados que servimos o atendemos. Rodeándonos de personas líderes que además tengan la capacidad de ser de diferentes caracterizaciones dentro de la organización. Pueden ser personas que tenemos que tener, personas visionarias, y tenemos que tener excelentes ejecutores. Entonces aquí también hay un tema súper importante en la estrategia para que sea exitosa, y es que el equipo de trabajo debe estar compenetrado dentro de la construcción y elaboración de la estrategia, debe ser el responsable claro de la ejecución de la misma y además debe tener las capacidades y habilidades para poderla ejecutar. Pensar de manera predictiva, no quedarnos pensando en los históricos y en el pasado y sacando información de es que así era nuestra estacionalidad, así era nuestro negocio, venimos de ser, esa es una información que es relevante. Hoy los directivos de las organizaciones deben estar pensando de manera anticipada, de manera proyectiva, entendiendo cómo van a poder tener variables que pueden predecir el buen o no resultado de un proceso de direccionamiento estratégico. Cómo lo podemos llevar fácilmente en un modelo que nos permita calcular escenarios, entender qué pasa con determinadas variables, si se mueven de una determinada u otra manera, eso qué impacto nos genera en el negocio.
Definir un camino de crecimiento. Muchas organizaciones aún no tienen claro cómo crecer. Si van a crecer a través de productos, si van a crecer a través de una segmentación diferente de mercado, si van a crecer a través de una expansión geográfica. Es importantísimo tener claro cuál es ese derrotero de crecimiento que quiero tener y hacia dónde lo queremos dirigir, de tal manera que podamos alinear las capacidades posteriormente hacia ese modelo. Algo en lo que hace énfasis el modelo de ecosistemas es en el de adquirir capacidades vía la compra, la construcción o algo que se llama el tomar prestado. Compra es la capacidad de poder fusionarse con otra compañía, comprar esas habilidades, comprar compañías más pequeñas e incorporar esas habilidades dentro de nuestra organización, o construirlas con los equipos que tenemos dentro de la organización en la medida en que pertenezcan al core business organizacional, o tomar prestado, lo que se llama establecer alianzas, generar relaciones de partnerships con otras organizaciones, establecer joint ventures, establecer otro tipo de relacionamiento que nos permita temporalmente jalar esas capacidades hacia la organización y luego ver cómo se siguen desarrollando a lo largo del tiempo. Y el principal elemento, la capacidad que tenemos de medir. Si no somos capaces de medir el resultado de la estrategia, perdemos el tiempo, porque podemos tener una muy buena estrategia, pero si no somos capaces de ejecutarla y medir su impacto y el resultado en el negocio, pues realmente no estamos haciendo un tema realmente de valor para la organización. Entonces, en esta etapa de la estrategia, lo que establece el modelo es concentrarse en estos aspectos que serían los que permitirían para este momento del modelo del ecosistema poder garantizar una estructura que sea sólida y robusta de cara al mercado y al futuro organizacional. Las capacidades. Frente a las capacidades, el modelo establece cómo debemos aprovechar y maximizar el conocimiento que tenemos dentro de la organización, cómo debemos maximizar el uso de la información, las fortalezas que tiene el talento organizacional y las oportunidades que identificamos en ese entorno que ya evaluamos al inicio del modelo de cara a generarle un mayor valor al cliente desde una perspectiva ágil e innovadora. Entonces, una vez hemos mapeado el entorno, hemos identificado esas oportunidades, sabemos hacia dónde tenemos que dirigir nuestra organización, construimos un modelo estratégico que nos permita concentrarnos en lo crucialmente importante que nos puede llevar a acercarnos a esas oportunidades del entorno, afinamos las capacidades en función del conocimiento, la información, las personas y el cliente como eje central. Este modelo establece que hay 4 capacidades de rigor en el momento actual en el que nos encontramos, en momentos que son, o en entornos que son hipercompetitivos o lo que se llama también ambientes VICA, volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Y es desarrollar estas 4 capacidades que son la capacidad de hacer la detección externa, ya les voy a ampliar un poco qué significa este aspecto, obsesionarse por el cliente, trabajar en la innovación constante y generar agilidad en todas partes de la organización. El modelo, y digamos que lo que hemos visto con la experiencia, es que hay que empezar a mapear las capacidades en función del impacto que ellas per se generen dentro del negocio. Hay unas capacidades que para unos negocios tienen mayor nivel de relevancia o impacto que para otras. Entonces, lo que debemos hacer en la organización es poder mapear cada una de esas capacidades en función del impacto y la habilidad y el medio que podemos tener dentro de la organización para poderlas desarrollar. Una vez las tengamos mapeadas, podemos empezar a desarrollarlas a profundidad. ¿Qué es la detección externa? La detección externa es cómo podemos empezar a ubicar información que es de carácter relevante en el entorno y en el contexto que nos dejan una mejor posición que nuestros competidores. Entonces, acá tenemos que tener la habilidad de poder indagar, de poder investigar y de poder acercarnos cada vez más a tener información
que antes de pronto no era tan relevante para nuestro negocio. Hoy tener información se vuelve un factor diferencial. Y más allá de tener la información, es de cómo a través de esa información podemos analizar y detectar patrones en nuestra industria, en nuestros clientes, en los segmentos que servimos y atendemos, y eso nos permite identificar elementos o hallazgos claves que nos permitan ser más competitivos, diferenciarnos del mercado o del entorno y podamos empezar a generar algunas variables que nos permitan trabajar en los temas de diferenciación. Con esta información, el principal derrotero es poder tener las herramientas o los insumos que nos permitan tomar decisiones de carácter estratégico, no de carácter operativo o de carácter táctico. Entonces es súper importante que dentro de la organización, a todos los niveles, se empiece a trabajar la capacidad de la detección externa de información en el área comercial, en el área operativa, en el área de talento humano, en el área de innovación, en el área de investigación y desarrollo. Es que una de las principales capacidades que hoy los equipos de trabajo deben empezar a desarrollar es la capacidad de identificar información que sea relevante para el negocio. La obsesión por el cliente es la segunda capacidad que se debe desarrollar en todas las organizaciones. Hoy se nos ha vuelto un speech, es que el cliente es lo importante, el cliente es el centro de la organización, nuestra meta es la satisfacción del cliente, pero si medimos de una manera tangible y de una manera específica qué están diciendo nuestros clientes y el mercado de nuestra organización, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente hoy estamos atendiendo las necesidades de nuestros clientes? ¿Las tenemos claramente identificadas? ¿Las atendemos de manera oportuna, de manera ágil? ¿Entregamos más allá de lo que ellos hoy no son capaces de resolver? Entonces, hay todo un modelo que dice que tenemos que visualizar todo aquello que el cliente no es capaz hoy de resolver y ver cómo yo desde la organización puedo tratar de resolver para atender esas necesidades que me permitan incluso generar nichos de mercado, nuevas oportunidades o nuevos segmentos que antes no habíamos visualizado. Y eso solamente se logra en la medida en que realmente hago parte al cliente de mi organización. Mi cliente lo invito a co-crear, lo invito a diseñar soluciones de manera conjunta, de tal manera que yo pueda realmente generar ese gran valor diferencial. Y eso me obliga a tener datos profundos de mis clientes. Y es cómo tienen sus patrones de compra, cuáles son sus patrones de consumo, cuáles son realmente los aspectos que son relevantes a la hora de la toma de la decisión, por qué valoran un producto más que otro, cuál es el diferencial en términos del valor percibido por el cliente frente a un producto de unas determinadas características versus otras. Entonces eso nos obliga a ponernos en el papel del cliente y hoy tratar de ser ese cliente al que nosotros queremos servir, más que lo que tradicionalmente hemos venido trabajando como servicio al cliente. Hoy el cliente realmente es el que marca la diferencia porque tiene muchas opciones, hay muchas alternativas y tienen muchos escenarios sobre los cuales nos pueden comparar, pueden elegir y pueden encontrar soluciones además de carácter global. Eso complica un poco más el escenario y por eso la capacidad de poder leer al cliente hoy es una de las capacidades más relevantes en términos estratégicos. La innovación. En las organizaciones y tradicionalmente en las organizaciones latinoamericanas tenemos una cierta aversión a trabajar en los temas de innovación. Los asociamos a temas complejos, temas que requieren grandes niveles de inversión, temas donde creemos que se requiere de áreas sofisticadas y de áreas especializadas para poder desarrollar procesos de innovación. Hoy la invitación es a que pensemos desde nuestras organizaciones es ¿qué podemos hacer mejor dentro de nuestra empresa? ¿Será que podemos hacer las cosas de una manera diferente? Y es empezar a hacer de la innovación un proceso que sin dejar de ser un poco complejo en algunas circunstancias, es empezar a quitar ese paradigma de que es complejo, de que es difícil, de que es solamente para determinado nivel de organizaciones, que no aplica para organizaciones de nuestro tamaño. Entonces aquí la invitación es a
cómo empezamos a mirar cada uno de los procesos que tiene nuestra organización desde una manera que nos permite identificar la mejor forma de hacerlo para desarrollar nuevas capacidades de cara a esos entornos que hemos identificado, a esas estrategias que queremos desarrollar y a las capacidades que nos está pidiendo el mercado. Y al final hay una gran pregunta, y la gran pregunta es si estamos dispuestos a fracasar en el intento de innovar. El fracaso solamente trae algo que para muchos quizás es representativo, no es que perdimos dinero, perdimos inversión, pero la invitación acá es, el fracaso realmente lo que genera es grandes aprendizajes. Hay que saber qué tanto de los procesos de innovación y cómo, digamos, qué tanto riesgo asumimos, de qué manera los abordamos y cómo lo hacemos, en qué escalas. Hay que hacer procesos de innovación pequeños que nos permitan ir monitoreando y censando cómo podemos ir empezando a hacer esos procesos de mejora de manera escalonada dentro de la organización. Pero sin lugar a dudas, las empresas que hoy no están dispuestas a innovar, a incorporar la tecnología dentro de sus escenarios organizacionales, de incorporar nuevas especialidades, nuevas profesiones, nuevos skills de talento humano, que estén dispuestos a evaluar nuevas formas de hacer el trabajo, pues están condenadas al fracaso. Y finalmente, la agilidad. La agilidad es la manera en la que hoy nos preguntamos si tenemos la capacidad de escalar con rapidez una situación, un problema, alguna situación que se nos vuelva de carácter estructural. ¿Cómo podemos hacer para movilizar más rápido el talento y los recursos que per se son escasos dentro de las organizaciones y son recursos limitados hacia esos cambios que nos permitan ponernos en una posición mucho más competitiva y que nos permita paliar, digamos, la posibilidad de enfrentarnos a situaciones que nos dejen en una posición financiera u operativa compleja o débil? Entonces, es súper importante que cada vez más propiciemos los espacios con nuestros equipos de trabajo donde la agilidad se vuelva un factor preponderante para la toma de decisiones, para la creación de espacios donde sometamos situaciones que son complejas y las retemos a hacerlas de manera diferente, porque al final, en este momento, el tamaño y la estabilidad van a ser superados por la rapidez y la agilidad. Hoy las compañías realmente que sean ágiles, que sean rápidas, que sean capaces de leer lo que está pasando afuera, que identifiquen cuáles son esas capacidades que les dinamizan el modelo de negocio, que les generan un mayor nivel de impacto, que gestionen su riesgo de manera oportuna y anticipada y que se focalicen en lo que realmente es crucialmente para el negocio, son aquellas que van a empezar a marcar la diferencia. Quienes sigan pensando en modelos jerárquicos o modelos tradicionales de estrategia, donde seguimos trabajando con el mismo tipo de estructuras, los mismos roles, con los mismos procesos estáticos a los que venían, digamos que acostumbradas las organizaciones, son organizaciones que va a pasar como la frase que mencioné hace un momento, es que pudimos haber construido un emporio en 50 años, pero es probable que en un año o en meses podamos perder lo que hemos construido en toda una vida. Hasta aquí lo que tiene que ver con los modelos de capacidad organizacional, y esas son las 4 principales habilidades que tenemos que seguir desarrollando. Pasemos entonces ahora a hablar de la morfología. La morfología, como la denomina Dave Ulrich, es esa estructura organizativa o esa forma en que nos organizamos, de forma que nuestros equipos puedan actuar de manera ágil, de manera oportuna, con autonomía y aprovechando las oportunidades que nos brinda el mercado. Es como realmente podemos tener un diseño organizacional que nos permita sostener y escalar las capacidades que requiere la empresa. La pregunta que tenemos que hacernos es si hemos diseñado esa forma y esa estructura organizacional adecuada para poner en marcha nuestra estrategia de crecimiento, o si seguimos trabajando con los organigramas un poco obsoletos, donde trabajamos por islas, o empezamos a buscar realmente cuáles son esas interconexiones y cómo los equipos deben estar de una manera colaborativa, unidos y estructurados de forma que puedan asegurar el éxito.
Y existen algunos factores que determinan el éxito de los equipos. ¿Cuáles son esos factores que determinan el éxito de los equipos? En primer lugar, es que haya un propósito claro, que los equipos entiendan el para qué están constituidos, cuál es la razón de ser de su actividad, cuál es el porqué de lo que hacen. Eso implica también determina también la necesidad de que tengan y cuenten con metas y objetivos definidos con la metodología SMART, es decir, objetivos y metas específicas, medibles, que sean alcanzables, pero a su vez que sean retadoras y que tengan un tiempo. Y adicionalmente con un esquema de rendición de cuentas, con una disciplina que haga que estas metas y estos objetivos SMART sean monitoreados en el tiempo, de forma que podamos de manera proactiva anticiparnos al resultado e ir moviendo las palancas que consideramos que deben moverse para que el resultado al final se logre. Adicionalmente, a tener este propósito, estas metas y estos objetivos, es importante que el equipo cuente con un esquema de gobernanza que le dé claridad, que le defina quiénes son sus miembros, cuál es la contribución de cada uno de ellos, qué se espera que aporte al resultado del equipo, que haya claridad en las responsabilidades, no en las tareas ni en las funciones, sino en el resultado que deben obtener como equipo y el aporte que cada uno de ellos hace, de los miembros, hace al resultado del equipo. Que contemos con un esquema de decisiones claro, que sepamos cómo se toman las decisiones en la organización y que haya autonomía para actuar de cara a las expectativas del cliente y del mercado. Es decir, pasar de una organización muy orientada hacia el control, de cuidar todo para que funcione de forma eficiente, a dar la autonomía para que el equipo pueda estar monitoreando al cliente, monitoreando el mercado y estar respondiendo a esas expectativas que muchas veces son cambiantes, que tienen estos dos stakeholders tan importantes como son el cliente y el mercado. Que además ese equipo pueda contar con unas relaciones de confianza. Esas relaciones de confianza les permiten actuar con tranquilidad, con camaradería, y el estar tranquilos entre el equipo y que haya camaradería son dos elementos fundamentales para el buen desempeño del equipo. ¿Por qué? Porque las cosas fluyen de una manera mucho más tranquila. Adicionalmente, que se cuente con reconocimientos e incentivos atados al rendimiento del equipo, no solamente al desempeño individual, sino al rendimiento del equipo. Y con un líder que sea capaz de generar espacios, los espacios que se requieran para ayudar, para acompañar al equipo de forma tal que pueda lograr el éxito. Y definitivamente, y muy importante, con espacios de aprendizaje. ¿Y de dónde vienen los aprendizajes? Pues de sentarnos y evaluar lo que hicimos bien, en donde tuvimos aciertos, que eso es fácil y nos gusta ponerlo sobre la mesa, pero también de los errores, en qué nos equivocamos, qué no hicimos bien, qué podemos aprender de este error de cara a seguir evolucionando y realmente moviéndonos hacia el éxito del equipo y de la organización. Entonces hablemos de qué significa gobernanza. Gobernanza tiene que ver mucho con el funcionar de forma colaborativa, alineando temas como la cultura, la responsabilidad por los resultados, la generación de ideas, la gestión del talento y el compartir la información. Estos temas son los que están dentro de este modelo asociados al tema de gobernanza. Miremos en detalle cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando hablamos de cultura? Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cuáles son esas prioridades, comportamientos que se esperan que las personas tengan cuando forman parte de una organización. Es no quedarnos solamente en el qué entendiendo el qué como lo que debo conseguir, como el resultado a obtener, sino la forma en la cual lo debo conseguir. Entonces, esa combinación entre el qué y el cómo, lo que me marca la cultura. Esos son esos comportamientos que deben estar señalados, que deben ser homogéneos y que deben estar alineados y responder a esa estrategia que definimos. Muy bien. El segundo elemento es la responsabilidad por los resultados. El famoso término de accountability, que muchas veces no sabemos traducir realmente, pero que en el fondo lo que quiere decir es cómo el equipo responde por los resultados, por el desempeño, y que este resultado, este desempeño del equipo se encuentre alineado con las responsabilidades y las actividades que desarrollan cada una de las personas y que estas deben ser apoyadas por el líder.
Eso significa que debemos ser muy claros en las responsabilidades asociadas a cada una de las personas del equipo y al equipo en sí, y que debemos tener unos estándares y unos incentivos que estén vinculados no solamente a los resultados individuales, sino también a los resultados del equipo. El tercer elemento de la gobernanza es la generación de ideas. Es cómo realmente generamos esos espacios para que haya esta generación de ideas, este pensar diferente, incentivar esta curiosidad, pensar fuera de la caja, estar permanentemente generando, no sé, lluvia de ideas, metodologías muchas para que haya alternativas y que esas alternativas realmente logremos convertirlas en innovación del equipo. De ahí es de donde salen nuestros procesos de innovación. No son esos cómo desarrollamos el gran producto, sino cómo mejoramos nuestros procesos de cara al cliente, cómo empezamos a hacer cosas diferentes, cómo identificamos procesos distintos, mejores, y todo esto dentro de un esquema de mejoramiento continuo. Eso nos va a ayudar a estar permanentemente en movimiento, saliéndonos de nuestra zona de confort y aceptando o entendiendo que las mejores ideas están en las mentes de las personas del equipo. El cuarto elemento de la gobernanza tiene que ver con el talento, y es cómo aseguramos que realmente el talento, tengamos como organización el talento que necesitamos. ¿Será que tenemos la capacidad de atraer a ese talento que necesitamos? ¿Será que tenemos la capacidad de además fidelizarlo? A veces hablamos de retenerlo. Yo soy más amiga de hablar de fidelizar, o nosotras somos más amigas de hablar de fidelizar, porque al final, cuando yo fidelizo al talento, lo que estoy diciendo es que la persona se quiere quedar conmigo. No se queda porque le toca, sino porque porque quiere, porque encuentra un propósito, porque hay la posibilidad de ser exitoso, porque todo está dado para que ayudemos a las personas a que tengan éxito, a que logren las cosas que deben lograr, a que se aseguren los resultados. Y por último, perdón, la siguiente es la del intercambio de información, la número 5, que es el otro elemento de gobernanza. El mundo hoy está inundado de información. Tenemos información de múltiples fuentes, las redes sociales, Google. La información está ahí. Lo que pasa es que hay muchísima y no necesariamente toda la información que obtenemos es fidedigna, no siempre las fuentes son ciertas, no se valida, simplemente se comunica o se pone información en las redes, en la nube, y todo está disponible. Es muy importante en este tema de gobernanza que identifiquemos qué es lo que debemos comunicarle al equipo, cuándo se lo debemos comunicar, cuál es el mejor mecanismo para comunicárselo, cómo se lo comunicamos, a quién se lo comunicamos, con quién lo comunicamos, y que lo que compartamos sea datos, información cierta, útil, y que además le permita al equipo entenderla fácilmente, que sea una información sencilla, muy orientada no al compartir los datos, sino al sentido de la información, al porqué de los datos, al porqué de la información, que además sea constante, porque a veces creemos que con comunicar una vez es suficiente y resulta que no. Hay que comunicar varias veces para asegurar que entendemos, para asegurar que realmente el mensaje queda, la información que necesitamos queda dentro del equipo. Que además ese intercambio de comunicación, de información, lo hagamos con una mente abierta, entendiendo que vamos a encontrar cosas que de pronto desafían mis principales creencias, mis creencias más arraigadas, pero que con curiosidad y mente abierta seguramente puedo encontrar el porqué de esta información. Y además que sea una información que tenga impacto, que me permita resolver problemas, resolver desafíos, y no solamente compartir la información por sí misma. Y por último, el sexto elemento de la gobernanza es la colaboración. La colaboración tiene que ver con el trabajo en equipo, con el tener objetivos comunes, con el lograr lo mejor del equipo, entendiendo que la suma es mayor, que el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces tenemos realmente esas habilidades para trabajar en equipo, tenemos las personas que tienen las habilidades para trabajar en equipo y lograr un mejor desempeño, potenciando las capacidades de cada uno. Tenemos procesos compartidos, tenemos objetivos comunes, tenemos incentivos que realmente premien el desempeño del equipo. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, y si realmente toda la estructura y esa morfología o esa estructura organizacional que definimos realmente fomenta esta colaboración,
permite que las personas trabajen de manera colaborativa, logrando los resultados que esperamos de la organización. Esos son, como les decía, los 6 elementos de la cultura, es decir, de la gobernanza, perdón, la cultura, la responsabilidad por los resultados, la generación de ideas, la gestión del talento, el intercambio de la información y la colaboración. Muy bien. Y el último pilar del modelo es el liderazgo. El último, y no por eso el menos importante, porque finalmente sabemos que son los líderes quienes son capaces de movilizar a la organización para que esto que queremos que pase realmente pase. Entendemos que la principal, o partimos del enunciado de que la principal responsabilidad de los líderes es garantizar el éxito sostenible de las organizaciones. En ese sentido, tenemos que pensar si realmente nuestros líderes, tenemos los líderes que la organización necesita. Tenemos una marca de liderazgo que trascienda a la persona que ocupa el rol de líder. Muchas veces, cuando desarrollamos un estilo de liderazgo, y ese estilo cambia cuando la persona cambia. Entonces tenemos unos líderes con un estilo diferente y cuando se mueven las personas llegan otros y hay que adecuar esa organización a ese nuevo estilo de liderazgo. Aquí lo que tenemos que pensar es si nuestros líderes tienen un nivel superior y si además tenemos una marca de liderazgo que trascienda a las personas, que sea de la organización y no se vaya con la persona cuando por alguna razón se retire de la empresa, sino que se quede en la organización y que seamos las personas las que nos alineamos a esa marca de liderazgo. Y las preguntas que tendríamos que hacernos son estas que nos plantea el círculo virtuoso del liderazgo. Hay 4 elementos que están asociados o que son o que fluyen de una manera virtuosa, entendiendo que en el centro está la eficiencia personal del líder. ¿Y cuáles son esos elementos? El primero es que el líder debe ser un estratega de negocios. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de estratega de negocios, estamos hablando de una persona que es capaz de anticipar el futuro, que es capaz de ver más allá, de ver adelante, como decía Sandra anteriormente, de visualizar lo que se viene, cómo se está moviendo el mercado, cuáles son esas tendencias, qué oportunidades me generan esas tendencias y cómo las puedo aprovechar, qué amenazas y qué tengo que hacer para minimizar esa amenaza que me genera. Y que logres o que sea capaz de generar un consenso de dónde crecer, de dónde no crecer, de cómo crecer, que realmente sea una persona capaz de pensar en la estrategia mirando hacia adelante y no por el espejo retrovisor. En segundo lugar, el tema del liderazgo debe ser un tema de, el líder debe ser un gestor del talento. ¿Eso qué significa? Que pone a las personas como un tema de una importancia estratégica para la organización. ¿Y eso qué significa? Que si es tan importante dentro de la estrategia, pues le va a dedicar tiempo, va a acompañarlo, va a apoyarlo, va a darle autonomía, va a permitirle que se rete, va a permitirle moverse o se va a mover de una estructura o de una cultura muy de burocracia centrada en el control a una cultura centrada en el cliente donde hay que dar autonomía para que todo lo que se haga en función de la satisfacción del cliente. Adicionalmente, capaz de generar ese compromiso y ese empoderamiento de su equipo de trabajo y de generar en ellos la capacidad de mover esa capacidad de innovar y de actuar con agilidad. ¿Y cuándo son capaces de actuar con agilidad? Cuando es capaz de remover los obstáculos y todos los frenos estos que tradicionalmente tenemos para que las cosas fluyan en función del cliente. Debe ser también un arquitecto organizacional. ¿Eso qué significa? Que es capaz de construir esa cultura, esa organización, esa estructura que sea colaborativa, que realmente le permita fluir a la gente, que mueva a la organización, que haga equipos colaborativos, que las células trabajen de una manera colaborativa. Y el promotor de la cultura es encontrando que la gente encuentre propósito y sentido en la organización, que encuentre que hay una cultura alineada a unos valores que hacen sentido y que me permiten a mí sentirme identificado con esos valores.
que además haga esfuerzos porque al seleccionar a las personas, busque personas que se alineen con esa cultura, que estén realmente alineados y que puedan integrarse fácilmente a la cultura de la organización. Que haya una comunicación fluida y que además ese líder sea un modelo, una persona digna de seguir, porque realmente hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Es una persona que con todas sus decisiones, con todo su actuar, con todo su comportamiento, todo el tiempo está reforzando la cultura. Y definitivamente el tema de eficiencia personal es que sea una persona competente, que sea una persona que sabe de lo que habla, que tiene las competencias y que adicionalmente ayuda a otros líderes a crecer desde su competencia, a estar cada vez más creciendo en su eficiencia personal, en ser cada vez mejor en ese sentido. Esos serían los elementos del círculo virtuoso del liderazgo, y esos son los líderes que necesitan hoy las organizaciones. Líderes que sean estrategas, que visualicen el futuro, que gestionen realmente a su equipo de trabajo, que lo muevan, lo empoderen, le ayuden a encontrar el sentido, que construya estructuras que faciliten el movimiento y el logro de los resultados y que promuevan una cultura alineada, centrada en valores, con propósito y en donde las personas quieran entrar, además a través de esquemas de ser un modelo a seguir y de ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Y todo eso siendo cada vez más eficiente en sus competencias y ayudando a otros líderes a que ganen en esta eficiencia personal. Al final, lo que consideramos nosotros, digamos que con la experiencia y siguiendo estos nuevos modelos de ecosistemas orientados al mercado, como los 6 factores claves para el desarrollo de las estrategias corporativas en estos momentos de entornos hipercambiantes, son estos 6 aspectos que son los que queremos que se lleven hoy con el webinar. Primero, no pierda de vista el entorno. Como lo hemos hablado a lo largo del webinar, estar pensando y estar viendo lo que está pasando afuera es lo que nos va a permitir anticiparnos al futuro. Segundo, concéntrese realmente en lo crucialmente importante, no para la obtención solamente no para la obtención de la meta del próximo mes, sino para lo que realmente debe gestionar de cara al futuro y a la sostenibilidad de su organización. Tercero, desarrolle las 4 capacidades críticas que hoy se requieren en los entornos dinámicos. Es decir, aproveche y maximice el uso de la información, trabaje de manera obsesiva por el cliente, que el cliente realmente sea la razón de ser de su organización e incorpore la innovación y la agilidad como elementos y capacidades claves para diferenciarse de sus competidores y para poder realmente marcar una diferencia en el mercado. Cuarto, construya una estructura que responda a esa estrategia y a las necesidades del mercado, entendiendo estructura todo lo que ello conlleva, no solamente la forma organizativa, sino los perfiles, las habilidades, los talentos y las capacidades humanas que requiere para que ese equipo, que es el que responde por la ejecución de la estrategia, sea realmente exitoso. Quinto, consolide una organización con foco en la orientación, más que en el control. Es lo que llamamos las herramientas de gobernanza, de las cuales Luz Marina nos acaba de hablar. Trabajar la cultura, el liderazgo, el accountability y todos esos otros elementos que hacen que los esquemas de gobernanza de las organizaciones realmente impacten de manera sustancial el resultado y vayan alineados con la estrategia corporativa. Y para finalizar, asegure el liderazgo. Si no asegura el liderazgo, el éxito no va a ser sostenible, va a ser transitorio. Estas 6 combinaciones o las 6 combinaciones de estos, la combinación de estos 6 elementos son lo que realmente garantizan una estrategia que realmente pueda ser sostenible, que pueda ser ejecutable y que realmente genere un impacto en las metas que esperan los accionistas y los diferentes stakeholders de las organizaciones. Si descuidamos alguno de estos 6 pilares, el proceso va a quedar cojo y realmente no va a ser un proceso eficiente ni va a ser un proceso certero. Porque al final, como lo dice Dave Ulrich en su libro, el entorno o el contexto es el que crea el espacio donde las organizaciones se desarrollan. La estrategia es la que define todas las alternativas, los mecanismos y las opciones que hay para llenar ese espacio y cómo yo puedo participar de él. Y al final, la organización es la que hace que la estrategia suceda, que es todo lo que tiene que ver con las capacidades, la morfología o la estructura
el liderazgo y todo lo que tiene que ver con los temas de gobernanza corporativa. Al final, pues este es el mensaje que les queríamos dejar el día de hoy en este webinar. Quisiéramos saber si tienen preguntas, alguna inquietud, alguna intervención que quisieran hacer de cara a ya el cierre de este webinar sobre los elementos que deben ser tenidos en cuenta para garantizar una muy buena estrategia para el año 2021. No sé si alguien quiera hacer alguna intervención. Bien, pues si nadie tiene preguntas respecto, respecto del webinar, a quienes se inscribieron y a quienes participaron del webinar les vamos a enviar la grabación del webinar y los queremos invitar al siguiente webinar que vamos a hacer la próxima semana, el martes de 5 a 6 de la tarde, donde vamos a hablar de cuáles son los elementos que se deben tener en consideración para garantizar una efectiva ejecución de la estrategia a través de procesos exitosos de rendición de cuentas. Cómo esto que hemos hablado hoy de la estrategia realmente se vuelve tangible dentro de la organización y cómo puede ser medido para evaluar si la estrategia corporativa realmente está generando los resultados que se están esperando. No sé, Luz Marina, si tú quieras agregar algo más para el cierre del webinar. No, solamente pues reforzar que definitivamente, ¿por qué hicimos un ciclo de conferencias? Porque creemos que esto requiere de una continuidad, es decir, no es solamente definir la estrategia y tener una estrategia clara, sino asegurar que esa estrategia se implementa y de eso queremos hablar en nuestro siguiente webinar. Y luego, cómo aseguramos realmente que las personas que forman parte de la organización tengan las capacidades y las competencias requeridas para hacer cierta la estrategia y para asegurar que las cosas en la organización se logren y tengamos el éxito sostenible que esperan todas las organizaciones. Bueno, pues siendo las 6 de la tarde, ya un poco pasados de tiempo, unos 12 minutos por los pequeños inconvenientes que tuvimos logísticos al inicio de la charla, queremos agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir esta hora con nosotras. Esperamos que el contenido del webinar haya sido de su interés y que realmente les genere una información de valor para lo que ustedes están construyendo, digamos, lo que quieren desarrollar en su estrategia corporativa para el siguiente año. Muchísimas gracias. Les dejamos nuestros datos de contacto para cualquier inquietud, cualquier pregunta, nos pueden llamar sin ningún problema. Bueno, feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, una feliz